Hola artistas, mi nombre es Eric Najar y bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo dibujar a Jack Skellington. Para comenzar, haremos dos círculos que serán sus ojos. Y en medio de estos haremos dos pequeños óvalos para hacer la nariz. Para hacer la cabeza haremos un círculo más grande, algo ovalado. Y lo dividiremos con una línea curva para hacer la boca. Hacemos las cejas y el entrecejo. Con pequeñas líneas discontinuas haremos lo que sería el cosido de la boca. Para hacer el cuello simplemente haremos dos líneas no muy separadas. Y debajo de estas haremos el corbatín. Haremos líneas curvas para empezar a hacer lo que sería el traje. Ahora haremos el perro que acompaña a Jack, igualmente haciendo dos pequeños círculos para sus ojos y uno un poco separado para hacer la nariz. Hacemos la cabeza y debajo de esta hacemos la boca. Recuerda que puedes ir pausando el video para ir dibujando a tu paso. Encima del ojo izquierdo haremos líneas curvas para hacer su primera oreja. Y partiendo del lado derecho haremos lo mismo para hacer la otra. Terminaremos haciendo su traje, las aletas del traje Ahora haremos el brazo izquierdo, que serán dos líneas curvas en una especie de triángulo. Hacemos las arrugas que van del brazo. Ahora hacemos dos secciones y de estas partimos con lo que serían los dedos. Haremos líneas curvas ovaladas en las uniones. Nuevamente lo haremos para terminar lo que serían los dedos. Ahora haremos el brazo derecho de la misma manera. Hacemos la primera sección, la segunda y de esta sacamos lo que serían los dedos. Terminamos de completar el cuerpo de Jack y haremos una espiral para hacer el cuerpo fantasmal del perro. Ahora vamos a colorearlo. Con grafito y con ayuda de un difuminador podremos hacer el fondo. También podemos utilizar nuestros dedos, haciendo pequeños movimientos circulares, tratando de cubrir todos los espacios que van al fondo de nuestro Jack. Ahora con un color negro colorearemos toda la cuenca del ojo. De igual manera en el otro ojo. Reteñimos todo el contorno de las cejas, hacemos la nariz y el contorno de la cabeza.
Contornearemos lo que ya habíamos hecho anteriormente con lápiz. Coloreamos el traje de color negro. Primero lo bordeamos y luego rellenamos. Hacemos líneas y hacemos un trazo suave e iremos oscureciendo poco a poco. Nos ayudaremos del color blanco para dar iluminaciones. Para hacer los detalles del traje hacemos pequeñas líneas y colorearemos entre estas dejando un pequeño espacio blanco. Para colorear los ojos del perro, igualmente utilizaremos color negro y rellenaremos la cuenca. Haremos lo mismo con el interior de su boca. Igual contornearemos lo que ya habíamos dibujado anteriormente. Para hacer la nariz del perro, nos ayudaremos con un marcador color naranja, simulando la cara de una calabaza de Halloween, y colorearemos con naranja. Con ayuda de un borrador borraremos el grafito que se fue al interior de nuestro dibujo. Y con el color negro hacemos lo que serían las sombras. En la parte de abajo de las orejas, encima de la boca y alrededor de los ojos. Con el borrador quitaremos el exceso de grafito. Repetimos el mismo proceso para terminar de colorear el traje. Haremos 3 líneas sobre el brazo para luego hacer los detalles del traje. Simplemente tendremos que ir remarcando lo que ya habíamos dibujado anteriormente. Para colorear el brazo, respetaremos las líneas que hicimos anteriormente y colorearemos alrededor de ellas, para así darle un mejor detalle al traje. Recuerda ir coloreando suave y luego oscurecer poco a poco. Haremos las sombras que van al interior del traje y con un color café haremos el detalle. Nos ayudaremos también con un color dorado. Este nos servirá para darle el detalle al interior de su cara, encima del ojo y al lado izquierdo. Ahora con un marcador negro haremos las zonas más oscuras de nuestro dibujo.
y daremos iluminaciones con un color blanco. Ya para terminar, arreglaremos todos los detalles y le daremos sombras al interior de la cara. Ahora con un borrador haremos lo que sería el cuerpo fantasmal de nuestro perro, borrando el grafito alrededor de lo que ya habíamos marcado anteriormente. Y eso es todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta mi próximo video. Chao.